buenas noches, es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 19 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriela Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La nueva Suprema Corte brinda certeza sobre las facultades de la autoridad fiscal. Inclusión y derechos humanos, pilares del Poder Judicial Federal. Mujeres indígenas y afrodescendientes, principales afectadas por discriminación en el trabajo. Sustracción, amenazas, maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, lo más frecuente en la violencia vicaria. Mario López Peña nos presenta los asuntos que resolvió el Pleno de la Corte en su sesión de este miércoles. La nueva Suprema Corte de Justicia brindó certeza sobre las facultades de la autoridad fiscal. Resolvió que el SAT puede ejercer sus facultades de comprobación respecto de empresas controladas bajo régimen de consolidación fiscal. Las facultades de comprobación que pueden desplegar las autoridades fiscales no se encuentran limitadas respecto de las sociedades controladas, es decir, no existe una excepción que las excluya del ejercicio de las facultades de verificación fiscal. Considero jurídicamente válido que la autoridad hacendaria pueda fiscalizar y, en su caso, determinar créditos fiscales directamente a una empresa controlada del grupo. Las normas que regulan o que debieran de prever un caso de excepción en el cual una sociedad, en este caso que forma parte de un régimen de consolidación, quede fuera del ámbito de la fiscalización de la autoridad hacendaria, pues debería estar planteada en norma. Esto lo resolvió al revisar un amparo que se había concedido a una empresa contra una multa que determinó el SAT en su contra por concepto de pago de impuestos sobre la renta. Con esta decisión se revocó el amparo y el tribunal correspondiente deberá emitir una nueva resolución con base en la interpretación de la Suprema Corte. En otro caso, por mayoría de votos, la nueva Corte se pronunció porque el INE no puede promover controversias constitucionales contra poderes ejecutivos y legislativos de entidades federativas en los casos en los que alegue que hubo una invasión a sus competencias. El INE argumentaba que en las constituciones de Tamaulipas e Hidalgo dieron al órgano electoral local facultades de fiscalización que le corresponderían exclusivamente al Instituto Nacional. Para Plural TV, Mario López Peña. El Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos protegió los derechos de una persona adulta mayor y declaró inconstitucional exigir su presencia física en oficinas para realizar el trámite de fe de vida. Una mujer de 70 años se fue a vivir a Estados Unidos con su hija luego del fallecimiento de su esposo de manera súbita. Las autoridades de Jojutla, Morelos, dejaron de pagarle la pensión por viudez. La Comisión de Pensiones y Jubilaciones de Jojutla la obligaba a presentarse físicamente para constatar que seguía viva. Ante la imposibilidad de desplazarse, la mujer acudió a la Justicia Federal. El juzgado aplicó la perspectiva de género y determinó que la acción de la comisión fue inconstitucional, por lo que le ordenó constatar su existencia por medios electrónicos y reanudar el pago de la pensión. Catalina Ramírez, integrante del Pleno del órgano de Administración Judicial, instó a dirigir la mirada hacia los derechos humanos y la inclusión. La inclusión y los derechos humanos no son conceptos decorativos, sino pilares de guía dentro del Poder Judicial de la Federación, afirmó Catalina Ramírez Hernández, integrante del Pleno del órgano de Administración Judicial sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial. Porque detrás de cada expediente hay una vida, detrás de cada trámite hay una historia y detrás de cada resolución hay una persona que confía en la justicia. Por su parte, Rita Bel López Vences, consejera del Instituto Nacional Electoral, invitada para impartir una conferencia en esta materia,
destacó la importancia de la implementación de las medidas de inclusión y protección en el caso particular de los procesos electorales en México. Ejemplificó avances alcanzados para las personas con discapacidad, las que se encuentran en prisión preventiva, de la diversidad sexual, así como de comunidades indígenas. Que pues también parte de toda nuestra publicidad, de los spots, sí, pues sobre todo los spots que se realizan por parte del instituto para invitar a votar, pues tienen traducción e interpretación en lenguas indígenas. Esto se hace de manera local, ¿no? Cada junta local en cada entidad federativa revisa cuáles son las lenguas que se usan en esa entidad federativa. Al señalar a los partidos políticos de mantener prácticas negativas para la implementación de medidas afirmativas, la consejera electoral celebró que se mantenga el trabajo de incorporación de estas herramientas, que cada día vayan mejorando y abriendo más espacios, así como de lograr cambios estructurales para mejorar la vida democrática de todas y todos los mexicanos. Con imágenes de Jacobo Parrilla e Israel Trejo, para Plural TV, Óscar González. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Colima ordenó que se diera acceso a una persona adulta mayor a su cuenta bancaria. Esta persona acudió a comprar medicamentos y despensa, pero su tarjeta fue rechazada. En el banco le informaron que la tarjeta fue bloqueada por falta de uso durante 12 meses y debía reactivarla con sus huellas dactilares, lo que no fue posible por el desgaste natural de su piel. Acudió a la justicia federal y en apego a la perspectiva de adulto mayor, el juzgado señaló que no había sido notificado debidamente. Así, el juzgado ordenó al banco liberar los fondos, restituirle la tarjeta y pagar los intereses correspondientes. La justicia laboral debe asegurar equidad y la protección de derechos individuales y colectivos. En ello coincidieron especialistas en el Congreso Nacional sobre Justicia Laboral. La discriminación que afecta a personas en situación de vulnerabilidad persiste en especial para las mujeres indígenas, afrodescendientes y trabajadoras del hogar, quienes carecen de empleo formal y enfrentan obstáculos para acceder a una justicia efectiva y oportuna, afirmó el juez Daniel Martínez Aragón. 54% de las personas indígenas o afromexicanas, en su mayoría son mujeres quienes enfrentan esa barrera de acceso al trabajo. Durante un Congreso Nacional sobre la Justicia Laboral en el país, realizado en la Escuela Nacional de Formación Judicial, se analizaron los avances y retos del nuevo modelo laboral en México, con orientación a una justicia laboral expedita, transparente y accesible. El juez Antonio Ordóñez Serna, por su parte, destacó la importancia de fortalecer los centros de conciliación, garantizar procedimientos ágiles y eficaces, así como consolidar el diálogo como eje para la resolución pacífica de conflictos de trabajo y la protección de la dignidad de las personas trabajadoras. ¿Qué es lo que se debe entender por un trabajo digno y decente? Y nos establece un enunciado. Entonces, cuando hablamos de un enunciado legal, no es otra cosa que un principio en el cual lo tenemos que dotar de contenido a través de las distintas reglas. Afirmó que la justicia laboral debe asegurar la equidad, protección de derechos individuales y colectivos, además de un desempeño institucional que fortalezca la confianza en las autoridades. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Rosy García. La Defensoría Pública Federal pone a disposición sus servicios a todos aquellos quienes estén pasando por algún problema laboral. Las personas abogadas pueden orientar y representar en casos de despido injustificado, pago de prestaciones, pensiones, jubilaciones, vacaciones, aguinaldo, horas extra y más. Tanto personas trabajadoras como patrones y sindicatos tienen derecho a una representación jurídica gratuita y de calidad. El IFDP expresa su compromiso y redobla esfuerzos para que todas las personas accedan a una justicia laboral efectiva y en igualdad de condiciones. Nuestras personas abogadas brindan atención jurídica especializada en materia laboral para personas trabajadoras, desempleadas, pensionadas, agremiadas o sindicalizadas. Nuestro enfoque es garantizar tu acceso a la justicia con equidad y dignidad. Vamos a una pausa y continuamos.
Enseguida, cae autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan. Agradecemos que continúe con nosotros y le informamos que comenzó operaciones el nuevo canal judicial TV Jalisco, que permitirá acercar a la ciudadanía con el trabajo del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. Contará con programación de Plural TV de la nueva Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial de Jalisco comprende que nuestro trabajo no es solamente dictar sentencias. Comprendemos que debemos de dialogar de forma frontal, de manera sencilla con la ciudadanía y que sepan que el Poder Judicial de Jalisco continúa trabajando arduamente día con día en toda la parte que nos corresponde. Comenzamos a platicar sobre la necesidad de tener un canal judicial. Él traía una idea muy concreta de lo que quería hacer y bueno, estuvimos trabajando o platicando el proyecto, tallando lápiz hasta que se logró. Judicial TV Jalisco tendrá su sede en el edificio del Poder Judicial de la entidad y se transmitirá en la señal 17.4 de televisión abierta. Enhorabuena. Fue presentada la guía para denunciar la violencia vicaria, que aporta herramientas claras y accesibles a víctimas de este tipo de agresiones. Sustracción, amenazas, maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, hablar mal de la madre, son algunos de los ejemplos más comunes de violencia vicaria. Los criterios jurisprudenciales de la Corte sobre el tema han permitido generar un marco de protección frente a los actos de violencia ejercidos sobre hijas e hijos de una mujer con el objetivo de dañarla. Se ha estado haciendo todo un marco de regulación y protección a partir de criterios jurisprudenciales derivados de acciones de inconstitucionalidad, y esto es lo que ha derivado a nivel, federal, pero también a nivel estatal. En la presentación de la guía para denunciar la violencia vicaria, destacaron las señales para identificar este tipo de violencia que advirtieron puede culminar en la muerte o el suicidio, pero que puede llegar incluso hasta cuestiones ya de privación de la vida o violencia física y psicológica hacia hijos, suicidios o filicidio, que es como el término de donde viene. En España es donde se identificaba como los agresores hombres privaban de la vida a sus propios hijos con tal de generar el daño a las mujeres. En México, 38.5 millones de mujeres son madres, de las cuales 27 millones han sido víctimas de algún tipo de violencia. 39.9% fue violentada por su pareja o expareja y en muchas ocasiones los mismos violentadores también agreden a sus hijos. La violencia vicaria puede involucrar a otros seres queridos, incluidos seres animales, y participar terceras personas con el fin de causar sufrimiento emocional severo. Puede consultar la guía en el sitio web denuncia.org. Se puede consultar la guía completa sobre este tema y orientación al respecto. Consejeros y representantes legales de las comunidades indígenas náhuatl y tenec de la Huasteca Potosina denunciaron la retención de 56.2 millones de pesos que serían destinados a obras básicas de acceso al agua, salud y movilidad, afectando a 34.991 personas en 6 municipios de la región. Los recursos faltantes corresponden al Fondo de Aportaciones Voluntarias de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Señalaron que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas incumplieron con las suspensiones judiciales que les fueron concedidas para evitar recortes en su presupuesto. Además, condenaron el bloqueo de cuentas bancarias como medida de presión y pidieron al gobierno federal que se investigue a los funcionarios involucrados en actos que consideraron como violencia institucional y política. Exigieron la liberación de los fondos retenidos, la reactivación de las cuentas bancarias de 14 comunidades y la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, así como de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Se trata de Jorge Armando N., quien fue detenido en Morelia y es presunto líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Agregó que otros 2 presuntos implicados, Ramiro N. y Fernando Josué N., quienes acompañaron al detenido el día del crimen, fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre. Un día después se encontraron sus teléfonos y en una aplicación de mensajería se encontraron detalles de lo que sucedió el día del ataque. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Y un juez decretó legales las detenciones de 40 adultos que participaron en la marcha del 15N en Guadalajara el sábado pasado. El juez de control y oralidad del primer distrito judicial con sede en el penal de Puente Grande, en Jalisco, declaró como legales las detenciones de 40 adultos durante la marcha del pasado sábado en la capital, Guadalajara. La marcha, convocada por la denominada Generación Z, dejó destrozos y actos vandálicos en el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y el Congreso del Estado, así como enfrentamientos con la policía. Las personas detenidas son acusadas por la Fiscalía de Jalisco del delito de daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Además, 3 de los presuntos responsables suman la acusación de daño a las cosas y a otros 4 se les agrega el delito de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Para Plural TV, Jesús Daza. Autoridades de Estados Unidos anunciaron el inicio de una operación policial para localizar al exacatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el cártel de Sinaloa. Es señalado de ser el mayor distribuidor de cocaína en Canadá y uno de los más prolíficos en Los Ángeles, California, donde habría traficado cerca de 60 toneladas de esta droga procedente de Colombia con camiones procedentes de México. El Departamento de Estado norteamericano ofreció una recompensa de hasta $15 millones estadounidenses por información que conduzca a su detención. Y a continuación le presentamos los asuntos resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, resolvió que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para requerir a los partidos políticos el reintegro de remanentes del financiamiento público. En sesión pública, a propuesta del magistrado presidente Gilberto Batis García, el Pleno determinó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas carece de competencia para realizar ese requerimiento, toda vez que ello corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Administración. Por estas razones, la autoridad jurisdiccional en materia electoral resolvió dejar sin efecto el oficio impugnado. En otro tema, la Sala Superior confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en torno a los lineamientos del procedimiento de revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura de esa entidad. Para Plural TV, Óscar González. Los negocios que se ubican en la ruta de las manifestaciones masivas en la capital del país, que va desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, gastan cerca de 1.056 millones de pesos anuales para protegerse de los actos vandálicos que se desatan en las protestas, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. La Comisión de Justicia del Senado aprobó notificar al INE para que convoque a la persona que obtuvo el segundo lugar en la pasada elección judicial para que ocupe el cargo de juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, tras la renuncia del titular Adrián Guadalupe Aguirre Hernández.
La empresa de casinos virtuales Ganador Azteca presentó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, no fue admitido por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, bajo las nuevas reglas de la reforma a la Ley de Amparo. El juez primero de Distrito de Quintana Roo levantó la suspensión a la construcción de una casa de descanso de la Sedena en la laguna de 7 Colores de Bacalar, al fallar en contra del amparo solicitado por niñas y niños de la comunidad, a quienes negó el interés legítimo para proteger el derecho a un medio ambiente sano, pues argumentó que la obra no les afecta directamente. Cerca de 840 millones de mujeres, casi 1 de cada 3 en todo el mundo, han sufrido violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud. Detalló que hay un lento avance en la lucha contra estos abusos, pues en las últimas 2 décadas solo se ha logrado una reducción anual de tan solo 0.2% en promedio. Por otra parte, denunció que en el 2022 solo el 0.2% de la ayuda global al desarrollo se dirigió a programas para combatir la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, un porcentaje que además va en descenso. El ideal del ser humano libre es posible si se crean condiciones para que cada persona pueda gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en 43 casos contenciosos y 5 opiniones consultivas sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, y se ha determinado en este contexto la responsabilidad de los estados de 13 países. En un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas coincidieron que los DESCA tienen la misma jerarquía jurisdiccional que los derechos políticos y civiles. Que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permiten a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, hay que decir, así como sus derechos civiles y políticos. El derecho a la estabilidad laboral y a la libertad de expresión fue el parteaguas de la defensa de los DESCA, en el caso Lagos de Campo contra Perú, que fue resuelto en el 2017. La sentencia de Lagos del Campo está muy vigente, está más vigente que nunca, ¿no? Por estas razones, ¿no? Porque fue avanzando también a niveles locales, pero también ampliando el espectro, ¿no? Especialistas señalaron que la base jurídica de estos derechos está sustentada en el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para Plural TV, Citlali Pérez. México rompió récord en inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del año con casi 41,000 millones de dólares, 15% más que en 2024, reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En conferencia detalló que esto se debe gracias al crecimiento sostenido de las exportaciones y a la confirmación de México como sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2028, una decisión avalada por unanimidad por los países miembros. Además, destacó que a pesar de la entrada en vigor de los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas continúan aumentando. Ese ritmo de inversión extranjera directa significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado. Por eso es muy, muy buena noticia. De lo que más crece en esta cifra, casi 41,000 millones de dólares, comparado con el año anterior, ¿qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 34 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México.
El INEGI reportó que en 2024 el valor generado por el sector cultura sumó 865.682 millones de pesos. Aportó 3 de cada 10 pesos, es decir, 2.8% del PIB de México. A tasa anual avanzó 1.2%. Destaca que las actividades culturales generaron empleo a 3.5% de la fuerza laboral, con 1.430.528 puestos de trabajo, siendo el sector de las artesanías el que más aportó al generar 18% del PIB cultural y el 15% de empleos relacionados con la cultura. Por primera vez México desplazó a Canadá como primer destino de exportaciones de productos estadounidenses, revelaron cifras de la Oficina del Censo. De enero a agosto 2025, Estados Unidos exportó bienes al mercado mexicano por más de 226,000 millones de dólares, un crecimiento de 0.6% anual, mientras que las ventas a Canadá cayeron 3.9%, seguido de China con una baja de 21.5% anual. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que Banco Mifel, Banco Base y la Sofipos Finsus acumularon multas por más de 37.7 millones de pesos por incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Destacan 30 sanciones contra Mifel, de las que 23 están relacionadas con deficiencias en prevención de lavado, y la Sofipos Finsus con 14. Llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecerle su preferencia e invitarle a permanecer en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga muy buena noche y hasta pronto.